Bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. ruega por nosotros. San Pablo, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Santa María, esperanza nuestra, centro de la sabiduría, Ruega por ruega nosotros. por nosotros. Y bueno, ahora sí. Wilson, ¿estás por ahí? Wilson, aquí estás. Te voy a poner de Aquí estoy a las órdenes. que te me perdiste. Espérame, vamos a ver más. Esta cosa se mueve. Aquí estás. A ver, más. Convertir en coanfitrión. Ahí estás. Me decís si te llega la invitación. Entonces ya vos me haces la campaña de coordinar los silencios cuando correspondan. ¿Vale? Ahí, ahí está. Perfecto, aquí lo veo yo. Listo, pues comencemos. Terminamos. A ver, aquí estamos siguiendo la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Primero hablamos del credo, después hablamos de la vida de fe que se vive a través de los mandamientos. En tercera parte se ve la oración y por último vamos a ver la liturgia, ¿sí? Cómo celebra la fe la Iglesia. Entonces, ahorita entramos a la oración. Y en este número 35 se va a ver la oración en general en la vida cristiana y en el 36 entrará don Mario a explicar específicamente las 7 peticiones que más hacen todos los católicos del mundo, que me imagino que todos ustedes sabrán cuáles son esas 7 peticiones que los católicos del mundo hacen más. Si no lo saben, perdón, ¿alguien tiene la respuesta o no? Pues las 7 peticiones del Padre Nuestro, ¿verdad? Sí. No es, quiero ganarme la lotería, no es, mucha gente tal vez hará esa petición, pero las 7 peticiones que todos los católicos hacemos todos los días en la misa es las 7 peticiones del Padre Nuestro. Las pueden contar, hoy que lo recen en la noche. Entonces hoy vamos a ver la oración en la vida cristiana y estos son los dos autores. De los dos, el más famoso por muchos, José Luis Illanés, que tiene libros y libros y libros y artículos acerca de la espiritualidad, del trabajo cotidiano en particular. Entonces, siguiendo el esquema de ellos y siguiendo el ejemplo de Steve Jobs, que recomendaba siempre al principio de las charlas decir qué es lo que se va a decir, después decirlo y de último recordar qué fue lo que se dijo. Entonces vamos a decir qué es lo que vamos a decir. Primero vamos a hablar de qué es la oración, después las diferentes expresiones o formas de la oración, en tercer lugar las condiciones y características de la oración y por último la necesidad de la oración cristiana. Aquí, a mi diestra, tenemos a un gran maestro de oración, un papa muy místico, creo que de los papas más místicos que hemos tenido en el siglo XX y XXI, muy mariano, y todos lo veíamos rezar particularmente después de la comunión, ¿verdad? Esa manera en que él se metía, se agarraba la frente y se quedaba él metido en su oración contemplativa. Entonces, a lo que voy con eso es de que la mejor manera de enseñar a orar es con el ejemplo, ¿sí? Y entonces todos nosotros, todos ustedes y su servidor tenemos la obligación grave de enseñar a nuestras familias a orar con el ejemplo. Y San Juan Pablo II contaba en su libro Don y Misterio de que una de las cosas que más le había impresionado a él durante su infancia y su adolescencia era ver a su papá orando de rodillas, ya después de que su mamá se había muerto, de que su hermano se había muerto. Y bueno, su hermanita también se murió, pero ella se murió de bebé. Entonces él se recuerda más de la muerte de su hermano, de Escarlatina, y de su mamá. Y se recordaba de su papá que lo veía, lo iba a acostar, lo arropaba y él lo miraba de lejos, que comenzaba a hacer oración y amanecía y él seguía arrodillado en el mismo lugar.
él cuenta de que esa experiencia de haber visto a su papá haciendo eso es una de las que él atribuye para su vocación sacerdotal, ¿verdad? Y entonces, pues yo creo que si es una obligación grave, no solo enseñar con el ejemplo, que nos vean, porque Jesús decía que los vean hacer las obras buenas, porque una luz no se pone debajo del celemín, que nos vean orar y así van a aprender a hacer oración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la oración? También le llamamos plegaria, ¿verdad? También le llamamos rezar. Alguien puede decir voy a rezar, voy a hacer oración, pero hay algunos matices ahí que podrían decir. El Damasceno considera la oración como la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, ¿sí? No es hacer oración pedirle a Dios bienes inconvenientes, ¿sí? Entonces, puede ser de que nosotros pensemos de que algo es oración y realmente no estemos haciendo oración. Por eso es que San Pablo dice, no sabemos orar como conviene, por eso el Espíritu que vive en nosotros clama a Dios con palabras que solo puede conocer Él, diciendo, Abba, Padre. ¿Sí? Entonces, realmente, quien mejor puede hacer oración es Dios mismo que inhabita el alma del fiel que está en gracia. Y pues entonces hay que imitar a los apóstoles que le decían, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Enséñanos a orar, enséñanos a elevar el alma hacia Dios, hacia Dios Padre, hacia Dios Hijo, hacia Dios Espíritu Santo, y enséñanos a pedir bienes convenientes, ¿sí? Porque si pedimos bienes que no son convenientes, ¿a qué nos referimos con esto? Que no convienen a nuestra salvación, ¿sí? Entonces puede ser de que pidamos algo que sea muy bueno de por sí, pero no conviene a nuestra salvación y Dios sabe más. Dios siempre sabe más. Entonces aquí listamos los diferentes tipos de oración. Y pues la oración por, pues, por supuesto, la cumbre de la oración, el lugar en donde se lleva a cabo la oración más eficaz y más agradable a Dios es la Eucaristía. Entonces, casualmente aquí tenemos los mismos cuatro fines de la Eucaristía. Primero, pues es la de adoración. Esa se llama culto de latría, ¿sí? Así como, por ejemplo, pues Dios acusaba al pueblo israelita de haber cometido idolatría, ¿sí? Pues el culto de latría solo se debe a Dios, ¿sí? También está la oración de reparación. Cuando rezamos un Vía Crucis, por ejemplo, y le decimos a Dios al principio del Vía Crucis, como en el Vía Crucis de San José María, quiero sufrir todo lo que tú sufriste, poner mi pobre corazón contrito, ¿sí? Que yo sienta todo lo que tú sentiste. Ahí estamos intentando hacer una oración de reparación por nuestros pecados, o cuando rezamos la coronilla de la misericordia. Te ofrezco, Señor, a tu Hijo Jesucristo por los pecados míos y los del mundo entero. ¿Sí? Porque ese es el sacrificio más grato para el Señor, para Dios Padre, ofrecerle a su Hijo como Él mismo se ofreció. La acción de gracias, que pues acción de gracias en griego precisamente se dice, bueno, gracias se dice charis. Entonces, eucharistos es la verdadera acción de gracias. Entonces, y la última, pues el tipo de oración de petición. Muchas veces por eso quise comenzar al revés, porque muchas veces comenzamos así precisamente, siempre pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y Señor, ayúdame con esto y con aquello. Y es válido, o sea, es totalmente válido, pero, pero realmente lo más importante es adorar al Señor. Esa es la manera más importante de hacer oración, reparar por nuestros pecados, que tengamos el tiempo de pedirle a Dios, que tengamos el tiempo de la verdadera penitencia, es decir, que podamos tener, que Él nos conceda la vida suficiente para poder reparar por todos nuestros pecados, ¿sí? Y poder así llegar al cielo, saltándonos el purgatorio a la torera, ¿verdad? Sí, porque solo llega al cielo el que ya purgó todos sus pecados, limpió su pena temporal. Entonces, esta es una manera, toda la oración es una manera de ir limpiando la pena temporal, ¿sí? Entonces, las disposiciones que se tienen que tener no son solo de forma. Óiganse bien que dije no solo de forma, también hay que tener disposiciones de forma, porque pues vamos a ser francos, ¿verdad? Más de alguno acá, yo me incluyo,
habremos dejado el rosario algún día para la última, el último acto de piedad del día y nos dormimos a la mitad, rezándolo en la cama, ¿verdad? Tal vez teníamos buena disposición de fondo, pero no de forma. Entonces, las disposiciones de fondo son muy importantes, las más importantes, pero también hay que cuidar de las disposiciones de forma. Por ejemplo, pues si vas a la iglesia a rezar ante el Santísimo, pues no te vas a sentar con la pierna cruzada como que si estuvieras en el parque, por ejemplo, ¿verdad? Eso es de forma, no es una ofensa grave, no es un pecado mortal, sin embargo es de forma, pero debemos cuidar las formas también, no solo cuidar el fondo. Ambas cosas deben cuidarse con la gravedad que tiene cada cosa, pues, o sea, el fondo es más importante que la forma. Entonces, esas cuatro oraciones, la de adoración, de alabanza, de petición y de acción de gracias, resumen las disposiciones de fondo que informan y la totalidad del diálogo que el hombre tiene con Dios, ¿sí? Esas cuatro oraciones informan cómo hablamos con Dios, le dan forma a cómo hablamos con Dios. Esas cuatro disposiciones son, como he dicho en alguna ocasión en que nos ha tocado que hablar de temas del alma, pues el alma es la forma de nuestro cuerpo, no figura, sino la forma, lo que informa nuestro cuerpo, lo que le permite actuar. De la misma manera que si Juan Carlos me presta una bicicleta y el fin de semana que viene se la devuelvo, pero en una bolsa con todos los tornillos y todas las tuercas y le digo, aquí está tu bicicleta, tengo razón en cuanto a la materia, pero no está la forma. Entonces eso sigue el hilomorfismo de Aristóteles, ¿sí? Entonces, forma, fondo, alma, cuerpo, ¿sí? Es importante que nos demos cuenta de que el alma de la oración son esas cuatro disposiciones interiores y pues la parte más física de la oración, la forma, también es de cuidarla, ¿verdad? Y es el diálogo efectivo con Dios, ¿sí? Contenidos de la oración. ¿Qué podemos hablar con Dios? Pues, qué es orar? Para comenzar, pues es hablar con Dios, decía San José María. ¿De qué? Pues de ti, de él, de tus amigos, de tus problemas, hablar de todo, ¿sí? Se puede, hay miles de maneras de hacer oración. Y lo único que decía San José María es de que él le pedía a Dios que sus hijos tuvieran la oración de los hijos de Dios, ¿sí? No distinguía que fuera un método de meditación, que fuera un método de oración. Por ejemplo, los franciscanos son más tirados a la oración sentimental. Y está bien, está dentro del camino de la iglesia. Los jesuitas son más tirados a a la oración discursiva mental, ¿sí? Una cosa lleva a la otra, y ellos son los que inventaron, pues, los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿verdad? Que va razonando, porque somos seres racionales. Los dominicos son muy intelectuales, todas esas son maneras de hacer oración. Sin embargo, pues San José María pedía para los fieles de la obra que tuvieran la oración de los hijos de Dios. Qué significa eso? Pues es algo misterioso, ¿verdad? Porque no está diciendo no poder rezar como dominico, como franciscano, no poder rezar como jesuita. No, no, no. Todas esas oraciones pueden ser, pero teniendo la conciencia de la filiación divina, que es el hilo que conduce absolutamente toda la espiritualidad en el Opus Dei. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede considerar en esa oración mental? Considerar pasajes de la Escritura. ¿Qué me dice a mí este pasaje de la Escritura? San José María aconsejaba muy de la línea de San Ignacio meterse como un personaje más de la historia. Bueno, por ejemplo, el domingo pasado que fuimos a misa, ¿verdad? Y contaban la parábola del hijo pródigo. Bueno, voy a meditarla desde el punto de vista del hijo pródigo, ¿verdad? Bueno, me dieron tanto, lo desperdicié, me arrepentí, me levanté, que maravillosamente el verbo que se utiliza para se levantó es el mismo verbo anastasé en griego, que la resurrección se llama anástasis, ¿sí? El Hijo estaba muerto y resucitó. Y todavía lo repite el Padre, ¿verdad? Ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, como lo escribieron en griego, para los griegos,
eso inmediatamente les resonaba la resurrección de Jesús también, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en pecado, estamos muertos y resucitamos cuando nos confesamos. Muy bonito eso, ¿verdad? Pues profundizar en alguna verdad cristiana, uno se puede llevar un libro, se puede llevar el catecismo, el compendio, y una línea le puede dar para la oración entera a uno, ¿verdad? Y revivir la vida de Cristo, algunos pasajes de la vida de Cristo, ahora que se acerca la Semana Santa, en particular podemos ayudarnos de los pasajes de la pasión de Cristo. Sentir la cercanía, sentir dentro de comillas, ¿verdad? No significa un signo sensible, sino que pues tener la certeza intelectual de que estamos cerca, porque si estamos haciendo oración, vamos a tener el auxilio de Santa María para platicar con su hijo, ¿verdad? Pedirle ayudas, pedirle luces a ella, como hacía San José María, señora, que vea, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas son los contenidos de la oración. Y pues cuando a ustedes les pregunten sus hijos, bueno, pero ¿y qué le digo en la oración al Señor? Pues platicale cómo te fue en el colegio, platicale cómo te fue en el partido de fútbol. O sea, de todo, ¿verdad? O sea, esa confianza de padres a hijos y de hijo a padre debe reflejarse en la oración, ¿verdad? Tengo tales problemas, no sé cómo voy a hacer para resolver esto otro. Eso es oración. Y, y pues también San José María y también el Papa Francisco dice, a veces uno se puede adormilar en medio de la oración y pues también eso está bien, porque estás durmiendo ahí a los pies del Señor, ¿sí me explico? Y te estás quedando con una buena disposición de fondo y una buena disposición de forma. Y de repente das un cabezazo y te das cuenta y decís, Señor, discúlpame, pero estoy cansado, pero te ofrezco ese cansancio. Entonces, todas esas son buenas maneras de hacer oración. Más contenidos de la oración, que aquí alistamos varios, ¿verdad? Desde pasajes de la Escritura, desde recuerdos que tengamos acerca de la vida de Cristo, etcétera, ¿verdad? Más contenidos, nuestra propia vida, hacer partícipe a Dios de nuestras alegrías, nuestros problemas, nuestros afanes, nuestras ilusiones. Y así comienza precisamente el documento central, bueno, uno de los cuatro documentos centrales del Concilio Vaticano II, que se llama Gaudium et Spes, alegría y esperanza. Ese comenzaba alegría y tristeza, esperanza y desesperanza, algo así comenzaba. Pero de ahí lo agruparon diferente, porque como siempre se les da el título del incipit de las palabras que comienzan, se miraba feo que un documento de la iglesia dijera alegría y tristeza. Entonces comenzaron alegría y esperanza, lo agruparon de manera diferente. Entonces, pues de todo eso, ¿verdad? Eso es la realidad de la iglesia y la realidad nuestra, vivir metidos entre alegría, tristeza, esperanza, desesperanza, ilusiones, todo lo que comporta el estar vivo, el existir, es lo que le podemos ofrecer y platicar en la oración. Pedir, por supuesto, pedirle consuelo, pedirle apoyo. Sin embargo, es importante que no nos dejemos llevar únicamente por esa sensibilería, llamémosle, ¿verdad? Como he mencionado en algunas ocasiones anteriores, según Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, virtus in medio, la virtud es en medio, salvo en las virtudes teologales que no tienen límite, la fe, la esperanza y la caridad no tienen límite, porque esa nos las da Dios. Pero la virtud, por ejemplo, la de la templanza, nos lleva a vivir en un justo medio, en la cima entre dos valles. No nos lleva a mediocridad, sino nos lleva a la cima entre dos valles. ¿Por qué? Porque se puede pecar por exceso, se puede pecar por falta, ¿sí? Templanza, ¿verdad? Se puede pecar por destemplado porque decimos, bueno, en esta cuaresma me voy a tirar al abandono y no voy a comer, ni me voy a bañar, y pues entonces ahí estamos mal, ¿verdad? ¿Sí? O sea, también no podemos abandonarnos. Y si pecamos del otro lado por falta de templanza, bueno, pues me va a pegar aquellas comilonas. Sí, voy a hacer los viernes días de precepto, pero me voy a comer un cevichón de este tamaño y después un tapado. Entonces estamos faltando a la templanza por defecto, no por exceso. Entonces ninguna de las dos está bien. Entonces examinar ante Dios también nuestro propio comportamiento es una manera de hacer oración. Y al examinar nuestro comportamiento, ya sea de muchas maneras se puede hacer el examen, yendo a través de los mandamientos, yendo a través de las virtudes,
De muchas maneras se puede hacer el examen. Y entonces, si se hace ese examen en presencia de Dios, estamos haciendo oración. Y de ese examen deberíamos de sacar acciones, ¿verdad? Sacar puntos de acción, así como se insiste tanto en las reuniones que participamos, ¿verdad? Así por Teams o del trabajo, que hayan puntos de acción, porque si no hay puntos de acción, como que nada más pasamos el tiempo, ¿verdad? Llegar a propósitos y decisiones y comentar con quien sabemos que nos ama las incidencias de la jornada. En ese lugar preciso y privado de la oración, podemos comentarle a Dios, hoy estuvo mal la cosa porque me enojé 45 veces en el tráfico, porque 45 motos se me metieron adelante sin poner el pie y no debería enojarme tanto, ¿verdad? Y échame una manita mañana para no enojarme tanto. Y ese tipo de cosas pequeñas, de los pequeños alfilerazos que nos dan el día a día, pues comentárselos a Dios, ponerlos en sus manos, pedirle perdón, prometer esforzarse por no volver a hacerlo. Y todo eso nos ayuda a limpiar la pena temporal, ¿verdad? Obviamente, si hay alguna falta mayor, pues que nos acusa la conciencia, también de ese examen frente al Señor saldrá un acto de contrición y un deseo de confesarse, ¿verdad? Al final del día, la oración es un encuentro entre el creyente, entre el fiel, entre nosotros y Dios, en quien nos apoyamos y por el que nos habemos amado. O sea, porque siempre nos va a dar la bienvenida como el padre de la parábola del domingo, que desde la distancia, como le gusta decir al Papa Francisco, nos primerea, ¿verdad? Él, de seguro, a saber ni cuántas tardes se pasó a la orilla de la casa, ahí en el corredor de enfrente, ¿verdad? Viendo a la distancia, ¿será ese? No, no es esa, ¿verdad? Y se le tiró al cuello y se lo comía a besos, dice la parábola, ¿verdad? Muy bonito. O sea, Dios siempre está ahí, listo para recibirnos, aunque tengamos olor a cerdo. ¿Sí me explico? Así, aunque estemos impuros ritualmente, como estaba impuro el hijo pródigo ritualmente, porque venía de tocar cerdos, ¿verdad? Y eso era prohibidísimo para un judío. Entonces Dios siempre está listo para primerearnos. Y lo primerea, a Él lo primerea desde el momento en que dice, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. Ahí ya fue la primera gracia que le dio Dios. Y así nos pasa a nosotros. Cuando decimos, no, yo estoy mal, voy a ir a confesarme. Ya esa fue una gracia. ¿Sí? O desde que decimos, no, necesito hacer un rato de oración. Esa fue una primera gracia. Y si respondemos a esa gracia de una manera positiva, se va volviendo una bola de nieve porque nos va a dar más gracias para poder seguir actuando de manera adecuada. Entonces la oración puede versar por la totalidad de las incidencias que conforman la vida y sobre la totalidad de sentimientos que se puede experimentar en el corazón. Por eso yo los invito a que ustedes vean, que examinen un día así o se vayan a hacer oración con los salmos, porque en los salmos se encuentra uno de todo, desde salmos de que están súper contentos y qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y también hay otros salmos que comienzan completamente al revés, ¿verdad? Como el que reza nuestro Señor en la cruz, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos me han traicionado, me han tratado como un ladrón, han repartido entre sí mis vestiduras. Pero ese mismo salmo, síganlo leyendo, muchachos, y termina en una acción de gracias al Señor. Entonces, desde cualquier momento, y pues, o sea, por supuesto, sin atacar a la doctora de la iglesia, la Teresona de Jesús, que ella hablaba de las moradas, ¿verdad? O sea, las 7 moradas, que cuando uno está en gracia, está en la segunda morada, y cuando uno ya está más allá, pues ya va llegando a la tercera y puede llegar a una séptima, que es la contemplación unitiva, ¿verdad? Pero, pero pues eso es como muy de místicos, tal vez no podemos lograrlo nosotros que somos de a pie, ¿sí? Aunque sí podríamos lograrlo, ya lo vamos a ver en unos slides adelante, eh, pero no es necesario estar en paz para hacer oración, ¿sí? Eso es una concepción un poquito budista de la meditación, el decir, bueno, me voy a poner relajado, voy a hacer 7 respiraciones aquí
Ah, bueno, ya estoy en paz, ahora voy a hacer oración. Hacer oración puede comenzar desde el sentimiento de más rabia y de más dolor. Y por eso los invito a los salmos, porque en los salmos hay uno, por ejemplo, que se llama el Salmo de Profundis, ¿verdad? Desde lo más profundo del pozo en que estoy metido, a ti clamo, Señor, ¿sí? O sea, no es que estuviera el cuate en paz, no es que estuviera en la cuarta o la quinta morada, seguramente estaba para el carajo, pues, o sea, se sentía mal, estaba enojado. O como hace en la prédica Benedicto XVI en su viaje a Polonia en el 2006. Comienza y en Auschwitz, que queda cerca de Cracovia, comienza y dice, Señor, ¿por qué callaste? Viendo esto que pasó aquí, ¿en dónde estabas? ¿Por qué callaste? O sea, esa prédica de Benedicto XVI es fabulosa y también termina en un himno de acción de gracias. Pero puede uno comenzar con eso, una oración. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cuál es la razón? Yo he intentado seguirte y me está pasando esto. Y vas razonando y vas dialogando y por sobre todo vas escuchando. Y cuando es un diálogo y no es un monólogo, entonces eso te va a dar las razones de lo que está pasando o el por qué o el para qué. ¿Sí? Escuchar por sobre todo. Hay un libro de un autor dominico de principios del siglo XX que se llama Reginald Garrigou Grange, que se llama Las tres edades de la vida interior y él habla en la parte de la primera edad de que al principio uno tiene un monólogo interior y uno incluso en la oración mantiene ese monólogo interior y se está diciendo y se está contestando, pero realmente la lucha es de convertir ese monólogo a que sea un diálogo. Y para que sea un diálogo también tiene uno que escuchar, ¿verdad? Importante eso. Entonces, muchos autores intentan esbozar diferentes grados de intensidad en la oración, distinguiendo primero entre oración mental, que viene discursivamente en el razonamiento, en oración afectiva, que viene del corazón, ¿sí? De los afectos. Uno viene de la voluntad y otro viene del amor. Oración de quietud, es decir, obtener la calma. Por ejemplo, los carmelitas son muy buenos para eso. Hay una técnica de oración carmelitana que dice, mira cada cosa por la que va caminando y dice, y esto también pasará. Mira una flor y esto también pasará. Y de ahí medita sobre un problema que lo está atribuyendo y esto también pasará. Hay muchas técnicas de oración y todas, la gran mayoría son válidas. Hay que tener algunos, siempre pregúntenle a su director espiritual porque algunos se han desviado un poquito y se han ido por el lado de todo el tema hinduista, que no es correcto. Y de ahí aparte está todo el tema New Age, que tampoco es correcto. Entonces, siempre que quieran experimentar una nueva técnica de oración, pues pregúntenselo a su director espiritual, ¿verdad? Y si no tienen director espiritual, consigan. Porque Jesús decía en el Evangelio que el ciego que guía a otro ciego va a caer junto con el otro, ¿verdad? De ahí pues la oración de quietud, como habíamos dicho, esos muchos lo usan los cistercienses también, ¿verdad? La contemplación. La contemplación es aquello que contaba San José María, que llegaba y se sentaba hasta el fondo de su iglesia un, un lechero, ¿verdad? Y hacía el ruido con las latas de leche y con las botellas y se sentaba y de ahí se paraba, ¿verdad? Y de ahí le iba a preguntar, ¿y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que vienes a hacer? Pues vengo a decirle, señor, aquí está Juan el lechero. Y ya. O contaba el cura de Ars que llegaba y había un pobrecito de su pueblo bueno, que en el pueblo del cura de Ars todos eran pobres, comenzando por él, pero uno de los más pobres del pueblo llegaba y se quedaba sentado media hora ensimismado viendo el sagrario, ¿verdad? Y se le acercó y le preguntó, ¿y tú cómo platicas con el Señor? No, no platicamos, le dice. ¿Y entonces qué haces? Pues yo lo miro y él me mira y ya. Sí, la oración de contemplación es más o menos eso, como cuando uno ha pasado una vida entera con alguien, con su esposa, por ejemplo, y puede uno sentarse al lado y no hablar de nada y ver una puesta del sol y ya se está haciendo compañía. Esa es la oración de contemplación. Entonces, pero ¿cómo se logra eso? A fuerza de convivencia, ¿verdad?
Entonces, pues hay que convivir con el Señor. Y por último, el último grado, la oración unitiva, ¿verdad? En la que el alma llega a tal punto de compenetración con Dios de que busca esa unión mística, ¿verdad? ¿Cómo distinguir entre oración vocal, que lo habrán escuchado, la meditación y la oración de contemplación? Bueno, los tres tipos de oración que mencionamos ahí tienen un rasgo fundamental y es el recogimiento del corazón. Y a mí les voy a confesar, no es que yo sea ejemplo de nada, pero les voy a confesar algo que a mí me gusta hacer. Me gusta llegar unos 20, 30 minutos antes de la misa para recogerme, porque cuando uno está fuera en la calle está disperso, ¿sí? Con los sentidos dispersos. Tiene que estar viendo si la moto que viene de este lado no se la va a meter para allá, si el carro que va a cruzar, tiene que estar atento a todo eso y está disperso. Entonces me sirve ese tiempo previo a la misa para recogerme. ¿Qué significa recogerme? Pues simplemente recoger esos sentidos que están alerta para todo y ya, que no estén alerta, que estén alerta solo para lo que tiene que contar. Y ya entonces, pues si llora el niño que está en la mesa, en la silla, en la banca de allá, o si alguien brinca de este lado, pues ya tal vez ya no me doy cuenta y estoy recogido en lo que, a lo que realmente voy, ¿verdad? Sí. Y con esto llevamos 32 minutos, así que yo creo que deberíamos de dejarlo acá y abrir el micrófono en caso de que alguien tenga algún comentario. Quedamos en la diapositiva 14. Yo sé que a veces me extiendo mucho y le dejo a don Mario el grueso de lo que falta, pero ténganme paciencia. Ofrézcanlo como penitencia de cuaresma cuando les toca recibir la clase conmigo. ¿Y alguien tiene algún comentario, duda, chiste, anécdota? Mi tocayo Godoy, adelante, agarra el micrófono. Gracias, You got Julio. Muy take it bonitas away. todas tus palabras. En el principio estábamos platicando y mencionaste los temas de forma y de fondo, pero yo le Ujú. decía a mis hijos muchas veces que hay que cuidar mucho la forma porque somos a veces muy los humanos a volver la forma a fondo, ¿verdad? No sé cómo lo miras. Somos seres, somos seres que para comenzar tenemos cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso mencionaba el hilomorfismo que llama Aristóteles. Entonces, nuestro cuerpo sirve de expresión al alma. Claro. Entonces, expresa los sentimientos que tiene el alma, expresa la inteligencia y la voluntad y el alma es como, pues, ¿qué podría decir? Es como el plano de una máquina, ¿sí? Que muestra cómo funciona y el alma es lo que nos hace funcionar. Suena feo, pero nos hace funcionar de una manera o de otra. Pero pues sí, hay que cuidar la forma porque también somos cuerpo. Entonces, si descuidamos la forma, podría descuidarse el fondo, ¿sí? Como te decía al principio, como les decía a todos al principio, si llegamos, por ejemplo, al Santísimo expuesto a una adoración del Santísimo y venimos y entramos recogidos y hacemos una buena genuflexión doble porque está el Santísimo expuesto y nos quedamos hincados ya en la banca, es muy diferente a otro que esté sentado así y masticando chicle, vamos, o sea, entonces estamos cuidando, ese cuate tal vez Cabal. es el más piadoso y el más santo de toda la sala. Puede serlo, porque uno no conoce la interioridad de esa persona, pero está descuidando la forma y podría escandalizar a alguien y causar que uno de los pequeños en la fe tropezara. Y ya se recuerdan lo que dice Jesús de los que causen que uno de los pequeños en la fe, ¿sí? Entonces, sí, hay que cuidar la forma. Es más importante el fondo, sin lugar a dudas, pero la forma puede desviar el fondo. Gracias, Julio. De nada. ¿Alguien más? ¿no? Venga, ya. ¿Alguien puso algo en el chat? Hora es la hora. Vamos a ver, pero es que aquí me sale una cosa encima. Hora es la hora. Ahí está. ¿Incluye orar en el estudio? ¿Es así? A ver, sí. Hora es la hora es el
Ujú. Moto, ¿cómo se llama moto? El lema de los benedictinos. Ese se lo inventó San Benito de Nurcia, patrono de Europa, y el que se inventó la liturgia de las horas, se inventó entre comillas, le puso forma, porque antes se rezaban todos los salmos desde el tiempo de Jesús, los judíos rezaban los salmos. San Benito lo organizó para que todos sus monjes rezaran 150 salmos al día, que Ajá. después se sustituyó por el rosario que tenía 150 Aves Marías y era el salterio de los pobres, se llamaba, porque en ese tiempo no todo el mundo tenía para comprarse el salterio. Estamos hablando del siglo XIII, ¿sí? Y entonces Santo Domingo predicó que todo el mundo rezara el rosario y sus 15 misterios eran los 150 Aves Marías que simbolizaban el salterio. Hora es la hora significa de que todo lo que hacían los monjes de San Benito de Nurcia era orar y trabajar, ¿sí? Y él decía que nada se anteponga al operatio Dei, y el operatio Dei era rezar, ¿sí? Que nada se anteponga, ni comer, ni nada, que se anteponga a la hora de la oración. El nuevo entendimiento que nos trajo el Concilio Vaticano II de la mano de la obra, de la mano de San José María, es de que el trabajo se puede santificar y se debe santificar. ¿Y cómo santificamos el trabajo? Ofreciéndolo al principio, ofreciendo cada cosita que pasa en medio, haciendo examen al final, haciendo examen en medio. Entonces, el nuevo entendimiento de esa frase es de que el trabajo se puede santificar y puede ser oración. ¿Sí? El entendimiento anterior, que te digo, original benedictino, era de que ellos trabajaban la tierra y de ahí se iban a la capilla, a la iglesia del monasterio, a rezar el, el Operatio Dei, el Opus Dei, ¿sí? A rezar el oficio divino, la liturgia de las horas. Y esas eran 8 horas, no, cada oración no duraba una hora, pero eran 8 horas, la prima, sexta, nona, perdón, esto no estoy diciéndolo en orden, prima, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas, esas 7 y el oficio de lecturas, 8. Esas 8 se rezaban y el demás tiempo lo pasaban o comiendo o durmiendo o trabajando. Entonces todo el día trabajaban, todo el día le daban gloria a Dios. Y eso es lo que buscamos nosotros de otra manera, que estamos en el mundo, no estamos como ellos fuera del mundo. Sí, no sé si quedó claro o si causó más dudas y confusión. ¿Por qué se le llama completas a esas oraciones? Completa se le llamaba porque era la última oración con la que se completaba el día. Se hacía un examen de conciencia, se hacía un acto de contrición y se rezaba o se reza, porque hay quienes todavía rezan la liturgia de las horas. Todos los sacerdotes están obligados, desde que son diáconos, a rezar la liturgia de las horas. No están obligados a decir misa, pero están obligados a rezar la liturgia de las horas. Imagínense lo importante que es para los que están ordenados. En completas se reza, insisto, se hace un examen de conciencia, se hace un acto de contrición y se reza el himno de Simeón. El himno de Simeón dice, ya puedes dejar ir a tu siervo en paz porque hoy he visto la luz de tu Salvador. ¿Sí? Entonces, y de ahí se reza pidiendo por una buena noche y una muerte santa. Entonces, completas porque con ese se terminaba el día y todos los días tenía que estar el monje o el sacerdote que lo rezaba listo para morirse y ya no amanecer al día siguiente. ¿Sí? ¿Quedó claro, Ronald? Afirma. Guillermo tiene... Gracias, gracias Julio, muy claro. Bye. De nada. Guillermo tiene levantada la mano. Cuéntame. Gracias, Julio. Buenas noches a todos. Mira, Julio, tal vez me estoy adelantando un poquito, pero a veces pienso un poco en el tema de la oración. ¿Qué nos puedes decir con las distracciones? ¿Cómo identificar o cómo luchar con eso? A veces es frecuente, a mí me pasa que a veces estás metido, pero se Claro. te vienen cosas a la cabeza y cómo distinguir es bueno o malo, o qué nos puedes decir de eso. Yo te diría que no es ni bueno ni es malo, sino que es absolutamente normal, que todo el mundo tiene distracciones en las oraciones. Me voy a distraer aquí un poquito buscando un, una fotografía que desde la primera vez que la vi me encantó y la voy a poner en la presentación. Si me dan un segundo, o sea,
Bueno, vamos a ver si la encuentro. Si no la encuentro, pues mala mía. Pero sí, o sea, no es ni bueno ni es malo, es absolutamente normal. Todos nos vamos a distraer, todos se distraen en las oraciones. Absolutamente todo el mundo, hasta el más santo y el más se puede distraer en las oraciones. ¿Por qué? Porque pues es la naturaleza humana. Pero pues precisamente el luchar en contra de esas distracciones ya es hacer un mérito bastante valioso. Entonces, si te distrajo el niño que lloró allá, si te distrajo la señora que canta muy recio, ningún problema. Pero también démonos cuenta de que estamos en medio del mundo y así como estamos en medio del mundo, así es como nos quiso Dios, así es como nos llamó Dios. Y, y aquí viene la foto que les iba a mostrar. Miren, miren esa foto. Es una maravilla de foto. A mí me conmueve profundamente. Porque se pueden imaginar, ese señor tal vez tenía la intención de ir a rezar frente al Santísimo. Se encontró la puerta cerrada. No le importó, el Santísimo está allá adentro. No importa que haya puertas. ¿Sí? Se puso ahí, no le tuvo ningún respeto humano a ponerse de rodillas enfrente en la calle. No sé qué penas tenía o qué gracias le estaba dando al Señor. Pero ahí se puso con su carrito de helados. Tal vez pidiéndole que le fuera bien porque necesitaba que llegara la quincena, ¿va? O a la semana, o al día. ¿Sí? Y se pueden imaginar que no estaba aislado sonoramente, sino que estaban pasando 30 camionetas y otros heladeros por el otro lado, gritos y saber ni qué, algún camionetero maltratando a alguien, pero él está ahí, agradándole al Señor. Entonces, nosotros también podemos estar ahí estando distraídos. Sí se mira la foto, ¿verdad, muchacha? Porque yo la copié ahí, no sé si, no sé si Sí, sí, se desplegó, se ve pero bien. bueno. Mira, pequeña, pero Sí, es que la resolución me traiciona, lo siento, pero bueno, ¿y qué les diré? O sea, es una foto maravillosa que nos enseña que con todo y distracciones podemos estar ahí. San José María en un punto, creo que de Forja habla de que, de que incluso los perros cazadores cuando se duermen a los pies del amo están agradando al amo, porque porque pues están ahí, aunque se estén recordando, así entre el sueño, has visto que los perros se ponen a moverse, se están recordando de sus andadurías de perro cazador, pero ahí están a los pies del amo. Entonces nosotros también podemos estar ahí a los pies de nuestro amo, de nuestro Señor en la Eucaristía y, y ya, aunque hayan distracciones, a pesar de las distracciones, con las distracciones, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Ahí hay otro en el chat. Sí, dice nada más Mauricio Díaz. Entonces, yo creo que ya no hay más dudas o más comentarios. Si hay alguna otra, hable hoy o calle hasta la otra semana. Sí, quedamos así entonces, mucha. Cerremos con un Ave María, si les parece. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por Ruega por por nosotros, nosotros, nosotros. San Pablo, ruega Ruega por ruega por nosotros, nosotros, Santa María Esperanza Nuestra, Asiento de la Sabiduría. ruega ruega por 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 nosotros. 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 Y nos vemos la próxima que me toque que batear de emergente. Los dejo la próxima semana con la diapositiva 14.